minutos damos la bienvenida al doctor Salim Saidán, un constitucionalista y académico de prestigio, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Doctor Saidán, bienvenido. ¿Qué es lo que se juega Ecuador esta tarde a partir de las 16:30 en esta sesión que mantendrá la Corte Nacional de Justicia? Muy buen día, estimados Gustavo y Rosana. Un saludo también a todos los que nos ven a través de la señal de Antena 1. La tarde de hoy, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se reúne por convocatoria del presidente encargado, José Swing, para resolver justamente sobre su encargo. El desenlace más probable es que le retiren el respaldo y nombren a un nuevo juez o jueza encargado. Suena el nombre de Emma Tapia o Daniela Camacho, que podrían ser las encargadas. Sin embargo, sí hay algunos cuestionamientos, ¿no? Si usted observa am, pronunciamientos, por ejemplo, del expresidente de la Corte Nacional de Justicia, del doctor Iván Saquicela, hace un señalamiento que es importante y que sí es correcto, en el sentido de que se tendría que tomar en cuenta que deberían ser los titulares quienes realicen un pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Entendemos que Entonces esto sí hay que, señala la ley orgánica de la función judicial. exactamente, por respeto al Código Orgánico de la Función Judicial, en teoría, eh, deberían aplicar el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dispone, pueden votar solo jueces titulares, ¿sí? Entonces, en realidad no es elección, ¿no? No es elección. Algunos dicen que no es aplicable este artículo. De hecho, el doctor Iván Saquicela dice que no se va a elegir presidente, que no es aplicable el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero en todo caso, es paradójico, como él mismo señala, que para el nuevo encargo no puedan votarlos con jueces temporales. La Corte Nacional de Justicia está llena de esos con jueces. Solamente para que ustedes tengan una idea, más o menos la mitad del Pleno de la Corte Nacional de Justicia está encargado nada más. Le voy a poner el ejemplo de la doctora Mercedes Caicedo, es una conjueza titular encargada como jueza. Entonces, con esa inestabilidad en la Corte Nacional de Justicia, de que no tenemos ni siquiera titulares después de tanto tiempo, lo que sí vemos es que hay un claro incumplimiento de funciones por parte de Godoy. Por ahí yo creo que sí debería verse una salida para la crisis que enfrenta la justicia. Creo que el desenlace de ese juicio político es clave porque ahí está el origen del problema, en el Consejo de la Judicatura que no ha desarrollado el concurso que se necesita para titularizar a jueces, para convocar a un concurso para designar a jueces titulares en la Corte Nacional de Justicia. ¿Por qué la descalificación moral de José Swing? Bueno, lo que ocurrió con José Swing nos llamó la atención a muchos colegas. Se trata de una persona respetada en el ámbito académico, en el ejercicio profesional, sin tacha alguna. Había recibido la confianza no solamente de sus compañeros jueces de la Corte Nacional de Justicia, cuando ustedes recordarán enfrentaba una crisis la Corte como una de las más altas cortes de justicia, y sin embargo el encargo a José Swing generó algo de confianza y expectativa ciudadana. Sin embargo, creo que él cedió a las presiones para incluir en dos ocasiones el nombre de Godoy en las ternas que remitió la Corte Nacional de Justicia al Consejo de Participación Ciudadana. No sé si ustedes recuerdan, pero ya se había presentado en la época de Saquicela una controversia en el sentido de quién tiene que enviarla o quién tiene que conformar la terna, el Pleno o el presidente de la Corte Nacional. ¿Y qué es lo que ocurrió en este caso? Confirmación de la doctora Mercedes Caicedo en una entrevista reciente. El presidente José Swing, sin consultar con el Pleno, lo incluyó a Godoy en la terna y eso, primero, creo yo que le restó legitimidad, le hizo que tenga poco respaldo. Y después esto de la presunción de inocencia, no puedo adelantar criterio hasta ver el desenlace del juicio político a Godoy,
no conocía el pasado de Godoy. Me llama la atención porque el propio José Swing, en algunas entrevistas, había cuestionado el perfil de Godoy y se manifestaba contrario a incluirlo en la terna. Nos llamó la atención que a última hora haya cambiado de opinión y lo haya incluido como tercero de la terna, ustedes recordarán, para reemplazar a Edison Toro. Edison Toro, por ser juez alterno en el Tribunal Contencioso Electoral, fue inhabilitado en el Consejo de Participación Ciudadana y por lo tanto fue reemplazado por Godoy. Nos llamó muchísimo la atención, pero es evidente la especulación que surge de que o fue presión o algún tipo eh, de trato especial o no, desconocemos que habría recibido el doctor José Swin, porque definitivamente uno no se explica por qué insistió en el nombre de Godoy. Ahora, doctor Saidán, muy buenos días. Pues todo esto nos lleva realmente a reflexiones y a repensar la estructura del sistema judicial en sí mismo, que nos lleve a poner límites a la injerencia política. Esto pasa desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana. No nos olvidemos la actuación del bloque del sector del correísmo dentro de este organismo y que permitió de alguna manera la designación de Godoy, que luego se ratificó con las actuaciones de Acción Democrática Nacional. Entonces esto nos lleva, como decía, a repensar de cómo debe gestionarse y administrarse la justicia, tanto en el ámbito administrativo como ya en el mismo ámbito jurisdiccional, para que no haya esta injerencia de la política partidista o de otros intereses, ya sea intereses económicos e incluso los mismos intereses del crimen organizado. Sí, es correcto lo que usted dice, estimada Rosana. Se necesita garantizar independencia judicial externa, sobre todo a los organismos jurisdiccionales de la función judicial. La independencia judicial externa es la que se garantiza por parte de actores externos a la función judicial, otras funciones del Estado. El presidente de la República, la Asamblea Nacional, no deben interferir en las decisiones de los jueces. Y también valga la oportunidad para decir, esto también garantiza que no haya juicios paralelos. Creo que se ha vuelto costumbre, se ha normalizado en el país esto de juzgar en redes sociales, en X, a través de los juicios paralelos se condena de manera anticipada a las personas que apenas enfrentan un proceso judicial. Entonces sí, creo que hay que tener mucho cuidado también con los señalamientos que hacemos en redes sociales y medios de comunicación, porque muchas veces se entorpece, se interfiere con el normal curso de los procesos judiciales, que tienen que resolverse en base a los méritos del proceso y en base a la normativa aplicable, nada más. Entonces, sí creo que esta crisis que enfrenta la justicia viene sobre todo por la cabeza, ¿no? Las dos cabezas. ¿Cuál es la cabeza principal de la función judicial? El presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y digamos que un segundo personaje importante es el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, si es que las dos cabezas de la función judicial han sido cuestionadas, pierde legitimidad toda la función judicial. Esto salpica a fiscales, a defensores públicos, a jueces, lamentablemente, y acentúa la desconfianza ciudadana en la administración de justicia. Entonces, ojalá que se pueda resolver adecuadamente lo de hoy. Me parece que las habilitadas para asumir la presidencia son Emma Tapia y Daniela Camacho. Veamos en quién recae ese encargo, si es que hoy se resuelve en la tarde retirarle el apoyo a José Swing y de alguna manera se busque. Yo creo que esto se resuelve en base a tres medidas concretas, ¿no? Tres acciones que deben concurrir. Reformas normativas, políticas públicas en el ámbito de la justicia sobre todo y depuración institucional, porque debemos tener en cuenta que el sistema de justicia penal y el sistema de justicia constitucional deben funcionar adecuadamente. Me parece que hay falencias en esos dos ámbitos de la justicia, en el ámbito penal y constitucional, y es donde se puede propiciar la impunidad de los actores del crimen organizado, de la clase política contaminada, y es ahí donde se tiene que trabajar especialmente. Entonces, ojalá que las reformas normativas en la Asamblea, las resoluciones en el Pleno del Consejo, de la Judicatura, las políticas públicas que puede desarrollar el Consejo
y la depuración institucional sean prioridades de los ejes de acción de estos dos organismos. Particularmente, la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura tienen ese reto de emprender esas tres acciones que se necesitan. Un análisis pragmático de las cosas, poniendo en la balanza todos los sucesos que se dan a lo largo y ancho del país. Doctor Saidán, ¿qué piensa usted sobre la independencia de la justicia? ¿Qué tan independiente es la justicia ecuatoriana frente a las presiones políticas, económicas, delincuenciales? ¿Y cómo influye esa falta de independencia en el aumento de la violencia? Diríamos, ¿cómo influyen estas situaciones que se concentran sobre todo en la capital de la República, como las que se están analizando el día de hoy, en sucesos tan dolorosos y macabros como los que suceden en las playas de Manabí? Yo veo que el problema principal, estimado Gustavo, está en la función ejecutiva, en la función legislativa y en la función judicial, en las tres tradicionales funciones del Estado. ¿Y por qué? Porque usted ve que en la función ejecutiva no hay una política de seguridad efectiva, ¿sí? Que nos entregue buenos resultados en la práctica. Se habla de un plan Fénix, cuyos ejes de acción nadie conoce. El hermetismo con el que se manejaba el famoso plan Fénix realmente preocupa, y lo que más bien denota es que no existe un plan claro en materia de seguridad pública. También estamos muy enfocados en involucrar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interna, cuando lo que deberíamos hacer es depurar y fortalecer a la Policía Nacional. Entonces hay una falencia ahí en el manejo de la política de seguridad interna. Me parece que el ministro del Interior, John Reinberg, ha sido se ha volcado mucho a los medios de comunicación, a las redes sociales, con estos discursos impactantes, pero no nos entrega resultados, no nos entrega resultados, y creo yo que ahí está la primera falencia. Después, la función legislativa. Hemos visto que bueno, está en marcha el juicio de Godoy. Ayer se admitió a trámite ya la solicitud de el juicio político impulsado por la Revolución Ciudadana. Esperemos que se lo censure y destituya en el pleno de la Asamblea Nacional, porque me llamó mucho la atención que hayan ordenado la comparecencia de Godoy, haya ido al pleno a descalificar a otras personas en lugar de defender las actuaciones suyas y las de su director provincial del Consejo de la Judicatura, ¿no? Entonces, en lugar de descalificar, él tenía que haber defendido sus actuaciones y haber alegado que está cumpliendo sus funciones, que es lo que le corresponde. Entonces, ahí también vemos que la fiscalización no se realiza adecuadamente. Imagínese que comparezca y no se permita las preguntas, se suspenda la sesión y termine la sesión con aplausos a Godoy, al personaje más descalificado en estos días por parte de la comunidad jurídica y muchos actores políticos. Entonces llama la atención. Y finalmente, la función judicial, insisto, sin buenas cabezas al frente de la función judicial, particularmente el presidente de la o presidenta de la Corte Nacional de Justicia, tiene que ser una persona honorable, sin tacha alguna. Y finalmente, el presidente del Consejo de la Judicatura, me llama la atención que no pierde ese respaldo ni siquiera en el propio Consejo de la Judicatura, ¿no? Me llamó la atención a mí que los otros vocales del Consejo de la Judicatura no se hayan pronunciado con firmeza, quitándole el respaldo, para que esa deslegitimación le obligue a él a renunciar, porque parece que no tiene intención alguna de renunciar, quiere defenderse en la Asamblea Nacional hasta las últimas consecuencias, en lugar de desvincularse del cargo por voluntad propia ¿Qué y pretende, qué abrir una pretende el salida, señor ¿no? Godoy con la renuncia que pidió el pasado día viernes a 21 directores provinciales y a otros directores clave en unas 3 provincias del país, incluyendo Soay? Claro, Godoy exigió recientemente la renuncia de 25 directores provinciales para evaluar su desempeño y compromiso. Pero a mí me parece que hay mucha casualidad ahí. Me parece que, claro, el rumor que corre es que tal vez habría detrás negociaciones políticas, ¿no? Negociaciones políticas para llenar esas vacantes, ya sabemos de qué modo. Entonces, me parece que hay que ponerle mucha atención a ese tema, porque habría que ver de dónde surgen los perfiles
de los reemplazos de algunas de las direcciones provinciales, ¿no? Me parece que hay que poner especial atención a la típica manera como se resuelven aquí los conflictos políticos con asambleístas, que es ubicando a gente cercana de ellos en cargos públicos. Entonces, sí hay que ponerle especial atención de que no tengan vínculos los famosos directores provinciales que sean nombrados en reemplazo de los renunciantes. Hay que ponerle especial atención de que no tengan ningún tipo de nexo, ningún vínculo con los asambleístas, porque esa es una de las maneras para acallar voces críticas, contar con los votos que se necesitan para salvar a Godoy en la Asamblea Nacional. Así que mucha atención a eso porque me parece que ese movimiento administrativo despierta sospechas. Ahora, en este contexto ha habido una discusión, no de ahora, ya desde hace algún tiempo, de qué mismo debería pasar con el Consejo de la Judicatura. Este debe reformarse, debe desaparecer el Consejo de la Judicatura y estas funciones volver de alguna manera a la función judicial. Debe existir otro organismo que no sea el Consejo de la Judicatura con responsabilidades mucho más limitadas a las que tiene este, pues el Consejo de la Judicatura ha venido generando también una serie de debates, una serie de observaciones y cuestionamientos. Tanto es así que el día de hoy un titular de este organismo está enfrentando un juicio político en la Asamblea Nacional. Efectivamente, lo que se necesita es analizar, evaluar si continuamos con un Consejo de la Judicatura tan empoderado que puede destituir a jueces en ejercicio de su potestad disciplinaria. Sí, me parece un desacierto de la Asamblea Constituyente Montecristi haber diseñado este organismo con tanto poder. El organismo de gobierno de los jueces, como se le conoce al Consejo de la Judicatura, creo que fue una apuesta muy arriesgada que le restó independencia judicial a los organismos jurisdiccionales. Definitivamente yo no estoy de acuerdo con que siga existiendo el Consejo de la Judicatura o si sigue existiendo ya con labores netamente administrativas, ya no disciplinarias, porque considero que se ha utilizado de la peor manera el poder disciplinario que tienen los vocales del Consejo de la Judicatura ya en varios periodos. Usted recordará lo que pasó con la vocal Barreno, con Morido, en su momento en el gobierno de Lazo, ya ocurrió algo similar. Enfrentaron procesos penales de estos individuos, estos vocales. Usted recordará también que la esposa de Godoy defendió a Barreno, defendió a Barreno. Entonces es el mismo círculo que tiene en sus manos al organismo de disciplinario, de gobierno, de los jueces, y eso definitivamente le resta independencia en su trabajo. Considero yo que debería ser reemplazado por una escuela de la función judicial muy fuerte como la que tiene Colombia o España, porque un organismo técnico que incida en la selección, evaluación, permanencia en el cargo de los jueces, creo que puede ser una interesante alternativa institucional para evitar el manoseo político, la toma de la justicia por parte de actores políticos, que es la típica pugna que existe en la función judicial. Ustedes han visto que constantemente en distintos periodos lo que ha buscado el gobierno nacional es tener vocales del Consejo de la Judicatura manejables para controlar la justicia. ¿Y eso qué implica? Que tengamos los típicos procesos penales una vez que dejan el poder, en, en donde se puede apreciar los casos de corrupción que existen, pero esos casos de corrupción que existen no se investigan, no se resuelven necesariamente de forma objetiva, sino con cierta maña política para perseguir con selectividad nada más. No se persiguen los delitos con objetividad, sino ciertamente a los actores que ya no están en el poder. Ese es el típico desenlace que hemos tenido. Ustedes vieron salir, dejó el poder, dejó el gobierno Guillermo Lasso, comenzaron las investigaciones ya sin poder al entorno de los familiares, ¿no? Especialmente de Danilo Carrera, su cuñado. Después Lenín Moreno, en el ejercicio del poder,
no pasaba nada, no avanzaban las investigaciones en varios casos de corrupción. Deja el poder y cuando ya está fuera del país, vienen las condenas, las investigaciones por el caso Sinohydro. Entonces, definitivamente no debemos seguir con ese círculo vicioso en donde solamente cuando dejan el poder son investigados con objetividad por la Fiscalía, enfrentan procesos judiciales en los organismos jurisdiccionales y llegan las condenas. Ojalá que se investigue a tiempo. Por ejemplo, ahora, creo yo que el reto de la Administración de Justicia es demostrar que son independientes del Ejecutivo, investigando unos cuantos casos que han despertado la inquietud ciudadana en el ámbito eléctrico, en el ámbito de la salud, en el ámbito inclusive de los GATS. Ustedes seguramente han escuchado hablar de esta venta sospechosa que aparentemente ya se dejó sin efecto de la señora Jenny Ramírez, me parece que. Entonces, ojalá que se investigue a tiempo todos estos casos y no esperemos que dejen el poder para poder investigar. Usted ha hablado muy claro, doctor Saidán, sobre la corresponsabilidad en la situación actual de la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Y además estamos conscientes de que es difícil establecer correlaciones directas en cuanto a lo que pasa en el país, pero centrándonos en la función judicial, que el día de hoy está bajo la lupa, le preguntamos hasta qué punto la impunidad en los procesos judiciales está permitiendo que las organizaciones criminales se fortalezcan en el país. Definitivamente la impunidad hace que siga avanzando el crimen organizado. El que no seamos eficaces en el control de la economía criminal hace que también ellos puedan seguir operando con total tranquilidad e impunidad. Entonces, si definitivamente no atacamos el problema de raíz, no reforzamos los controles a estos grupos de crimen organizado, si es que no depuramos instituciones, porque hay gente infiltrada. Miren lo que pasó hace poco con la revelación de que alias Negro Willy había sido guía penitenciario. ¿Sí? Imagínense las revelaciones que se dan cuando se comienzan a investigar estos casos y el perfil de los líderes de estas bandas criminales. Entonces, sí hay que poner especial atención a la depuración institucional y por eso necesitamos un presidente presente, un presidente que haga frente a estas problemáticas y que sobre todo pueda coordinar acciones con otras funciones del Estado para combatir eficazmente al crimen organizado. En este caso se necesitan acciones concurrentes de la función legislativa, de la función judicial, pero el presidente debería liderar esta política de seguridad. Y vemos que definitivamente no hay buenos resultados. Mire lo que pasó hace poco con el famoso alias Negro Willy. El ministro del Interior, John Reinberg, dice que supuestamente ha enviado la información complementaria solicitada por la Audiencia Nacional de España para cumplir con el proceso de extradición. Y lo que nos hace sospechar las declaraciones de las autoridades españolas es que no se cumplió con la entrega de esa información. Entonces es liberado el Negro Willy, no por la complicidad de las autoridades españolas, sino parece que es por la negligencia de las autoridades ecuatorianas. Entonces, ojalá que el presidente de la República, cuando regresa al país, creo que es el 18 en una semana, ¿sí? Ya se ponga a trabajar de manera seria y deje de manejar el país a distancia, ¿no? A distancia, definitivamente, sin conocer desde el territorio la problemática tan compleja que enfrentamos. No se enfrentan las crisis que tenemos en el ámbito de la seguridad, en el ámbito eléctrico, porque ahí también tenemos una amenaza muy grave, que ya se comienza a hablar del fantasma de los apagones. Esperemos que simplemente sea un rumor y que no sea alarmante la situación del sistema eléctrico, porque definitivamente lo que confirmaríamos es que no se están atendiendo oportuna y técnicamente los problemas que enfrenta el país en estos dos campos, eléctrico y de seguridad. Doctor Saidán, poniendo el dedo en la llaga en la situación que ha generado este momento actual que se define el día de hoy, el tema de las garantías para los jueces. ¿Cómo debería garantizarse su seguridad
también para los fiscales que enfrentan amenazas del crimen organizado sin comprometer su independencia. Particularmente hablemos sobre los jueces anticorrupción. Con la denuncia del doctor Carlos Serrano se ha despertado, se ha catalizado toda esta situación. Bueno, a pesar de los esfuerzos por fortalecer la lucha contra el crimen organizado, los jueces, los fiscales, los policías enfrentan condiciones de alto riesgo. Entonces hay que trabajar en la seguridad de policías, fiscales y jueces, ¿sí? Yo recuerdo que el 8 de enero, hace pocos días, el pleno del Consejo de la Judicatura ya se reunió con los jueces de anticorrupción para establecer mesas de trabajo. Ojalá que nos den resultados de esas mesas de trabajo, porque se dice que se necesita apoyo internacional. Me parece que los Estados Unidos está apoyando mucho en ese sentido. Ojalá que nos puedan seguir apoyando y de esa manera se pueda reforzar la protección que necesitan para cumplir con su trabajo. Han recibido amenazas directas. Miren que se han registrado amenazas recientes contra jueces. El caso del juez Carlos Serrano, tras sentenciar a un ciudadano serbio por lavado de activos vinculado al narcotráfico, despertó también las alertas, ¿no? Por ahí Jorge Luis Ortega, un colega, decía que no fue una amenaza, que simplemente el condenado le estaba informando a la esposa que le podían matar. Por favor, yo ahí le doy más crédito a la versión de Felipe Rodríguez, abogado de Carlos Serrano, que alega que habría sido podría interpretarse como una amenaza. Ojalá que se investigue adecuadamente ese episodio. Se dice que supuestamente en el parte policial se hablaba de que fue una alerta a la esposa, supuestamente. Bueno, que se investigue en el ámbito amenaza judicial. O no, se conoce ahora con informes ciertos de que el riesgo que enfrentaba el juez Carlos Serrano subió en forma posterior a estos sucesos y vino lo inentendible, se le quitó la seguridad. El retiro de la protección policial, claro, es un absurdo ante el aumento del riesgo al que estaba expuesto justamente el juez Serrano, ¿no? Entonces hay una serie de demandas no atendidas de jueces como él que han denunciado que mejoren las condiciones laborales, mejoren las situaciones la condición de seguridad, y ahí es donde debe prestar esas facilidades la función ejecutiva. Entonces, deben coordinar eficazmente función ejecutiva con función judicial para proteger a los jueces que están expuestos, particularmente los jueces de anticorrupción. Entonces, si quieren pedir efectividad en su trabajo, denles las herramientas que necesitan, las condiciones que deben tener para poder cumplir con su trabajo. Si no, estamos simplemente siendo injustos con ellos, pidiéndoles que sean firmes, que sean éticos en el manejo de los casos cuando enfrentan amenazas, represalias por parte de los sujetos de crimen organizado que están enfrentando procesos judiciales. Entonces, démosles esas herramientas que piden para que puedan realizar adecuadamente su trabajo. Ha habido hemos tenido un alarmante incremento de amenazas a los jueces y creo que ya es momento de atender su situación, que el Ministerio del Interior pueda darles esa protección que necesita, esa protección reforzada que necesita. Para finalizar, doctor Saidán, la justicia de alguna manera probablemente el día de hoy comenzará otra tarea cuesta arriba para tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía. ¿Qué es lo que debería suceder para esto? Para esto, creo que los jueces de la Corte Nacional de Justicia deberían definitivamente cuidar mucho el perfil de la persona a quien encarguen la presidencia de la Corte Nacional. Y también creo yo que deben demostrar una prudente distancia de la función ejecutiva. Yo sí veo que, lamentablemente, la función ejecutiva durante varios periodos ya no respeta esa distancia ante la función judicial, y creo yo que la cabeza de la función judicial, que es el presidenta de la Corte Nacional de Justicia, debe ser una persona firme, con principios, con trayectoria limpia, sin tacha alguna, que garantiza esa independencia judicial que no se ha respetado ya en varios periodos. No solamente estoy hablando del periodo que está en curso, sino de varios periodos atrás. No se respeta la independencia judicial, y creo que es clave
es una de las tres altas cortes de justicia que tenemos. Además de la Corte Constitucional, está la Corte Nacional de Justicia, que debería ser igual de firme que la Corte Constitucional. Creo que la Corte Nacional de Justicia no ha sido un organismo que ha asegurado esa independencia. Y miren ustedes, se dio finalmente el presidente José Swing se dio a las presiones que seguramente tuvo para incluir este nombre de una persona absolutamente descalificada en el gremio jurídico. Y ese es el reto mayor que enfrenta, que sobre todo sean independientes de la función ejecutiva y, ¿por qué no decirlo?, de la función legislativa. La Asamblea Nacional no puede enjuiciar políticamente a jueces de la Corte Nacional, así que espero que sean firmes frente a la presión política que seguramente tendrán, pero que podría ser una de las salidas que abra la esperanza, la recuperación de la confianza ciudadana, que es lo que se necesita. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Saidán. Gracias, estimados Gustavo y Rosana. Siempre un gusto estar con ustedes. Declaraciones del doctor Salim Saidán, constitucionalista, profesor de la Universidad Católica del Ecuador. Son las 8 horas.